Gracias, Jesús. Te exaltamos, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, dándote a ti la gloria, la honra y el honor. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. La gloria es tuya, la gloria te pertenece, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que una vez más estemos aquí, Señor, reunidos, porque a ti te agrada, Señor, cuando tu pueblo se une para estar, Señor, en armonía, dándote la gloria, acordándonos del Creador, acordándonos de el que suple todas nuestras necesidades y el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos, y esto es lo que a ti te agrada, Señor. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dile al hermano que tienes al lado, con una buena sonrisa en la cara, aunque estés enfermo: Jesús te ama. Dile: Jesús va a hacer algo grande en tu vida en este día. Y oro por ti para que el Señor sane todo tu cuerpo, tu corazón y tu mente. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Hoy quiero compartirte una palabra que está en el Viejo Testamento, Oseas 1 hacia adelante. No sé si todos conocen que Oseas fue un profeta que Dios levantó para hablar a su pueblo. Amén. Bendito Rey. ¿Y por qué Dios levantó profetas en ese tiempo? Porque eran los encargados de llevar la palabra de Dios al pueblo. Amén. ¿Y por qué necesitaban la palabra de Dios? Porque la tenían. Pero el profeta les hacía acordar lo que Dios quería de ellos. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios tenía fácil salir de la voluntad de Dios. En un momento, pam, pam, y se salían de la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que levantar a profetas para que guiaran al pueblo a la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería bendecir a su pueblo. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, es verdad que hay palabras, hay momentos que no entendemos, pero al final la esencia es el amor. Es que la esencia de la palabra de Dios es el amor. Porque el pueblo de Israel se equivocó tanto, se separó de Dios, sin embargo Dios insistía en que quería bendecirlos, es mi pueblo. Amén. Y no solamente Dios se quedaba en su pueblo, en su creación, porque nosotros somos creación de Dios. Amén. Y si nos regimos por el Antiguo Testamento, nosotros no seríamos, digamos que Dios en teoría no nos tendría que bendecir, porque Él puso sus ojos en su pueblo. Amén, en el pueblo de Israel. Pero el corazón de Dios va mucho más allá y al final todo el mundo es la creación de Dios.
Y a pesar de que el Antiguo Testamento se centra, ¿no?, en el pueblo de Israel, Dios ama a toda su creación. Porque si no hubiese mandado a Jesús. Bendito Rey. Y yo te digo, si tú tienes la revelación de Jesús en tu corazón, no solamente en la mente, sino la revelación de Cristo y su obra en tu corazón, por todos lados verás a Jesús. Leerás el Antiguo Testamento y por todo sale Jesús. Lees el Nuevo, Jesús. Te vas al Génesis, a la creación y ves a Jesús. Es que ves a Jesús en todas las cosas y esto es lo que me pasó con Oseas. Amén. Miren, Oseas 1 dice lo siguiente. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, profeta de Dios, hijo de Beeri, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Amén. Sigue y dice, cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta. Yo tengo la Nueva Versión Internacional. Y dice, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Amén. Si nosotros analizamos, y vamos a entrar un poquito en una historia bíblica hoy. Si nosotros analizamos el primer versículo, vemos que Israel se divide en dos partes. Habla de 4 reyes de Judá y luego habla de padre e hijo de un rey de Israel. Y resulta que el pueblo de Israel en una parte de la historia se divide en dos. Amén. ¿Y por qué se divide en Dios? Si nosotros conocemos o entendemos, o yo les voy a explicar un poco, si nosotros conocemos la historia de la Biblia, vemos que Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva a la tierra nueva y les dice, ahí vais a ser mi pueblo. ¿Y cuántas tribus había en la tribu de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas eran? 12 tribus. Y esas 12 tribus se van a la tierra nueva, que es la tierra de Israel. Y ahí está el pueblo de Dios. Amén. Pero hay una parte en la historia donde dice que ese pueblo de Israel se divide en dos. Se divide reino del norte y reino del sur. ¿Y por qué vino esa división? Porque en el corazón de Dios estaba que su pueblo estuviera unido, adorando y alabando a Dios, y Dios bendiciendo a su pueblo. Sin embargo, algo acontece. Yo voy a ir así tocando un poquito ese tema de la historia, ¿no? La historia bíblica. Porque la misma palabra nos habla a cada vida y a cada corazón. Amén. Es decir, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la palabra misma es la que va hablándonos a nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe en qué estamos viviendo, qué es lo que estamos viviendo en ese momento. Y Él es el que va obrando. Amén. Así que yo voy compartiendo y yo sé que el Señor irá obrando en cada vida y en cada corazón. Resulta que hubo un rey. Y yo, claro, es que yo cuando lo pienso,
saqué una conclusión. Y es que creo que el problema del ser humano es el corazón. Es decir, porque a nosotros, y nosotros vemos, lo vemos en la historia de la Biblia, vemos que Dios les dice lo que ellos tienen que hacer y les pone días festivos de fiesta, les pone momentos de adoración, les dice lo que tienen que hacer, pero al final lo que pesa más es el corazón. Porque ellos empiezan bien a hacer las cosas, pero al final el corazón, la intención del corazón, el corazón en sí es lo que pesa más. Y Dios, si se fijan en los reyes, todos los reyes de Israel y en el pueblo de Israel, Dios siempre dice, tuvo un mal corazón o tuvo un buen corazón. Al final lo que pesa es el corazón. Porque yo puedo hacer muchas cosas bonitas, yo puedo venir y asistir a la iglesia, yo puedo ayudar al hermano para aparentar, pero al final lo que pesa es esto de aquí. Amén. Y al final, en los años que nosotros vivamos, lo que más pesará es esto. Yo puedo aparentar, pero esto no va a durar mucho. Puedo durar un año y medio, un mes, 2 meses, 5. Al final lo que pesa, que me hará hacer las cosas y las intenciones, será el corazón. Amén. Hubo un rey que vino después del rey David. ¿Quién fue? A ver si se acuerdan. Rey Salomón. ¿Seguro? Sí, el rey Salomón. Dice que más o menos todo iba bien hasta que vino el rey Salomón. El rey Salomón, no sé si se acuerdan, él tuvo el llamado, era muy sabio, porque Dios le dijo, ¿qué quieres? Y él dijo, yo quiero sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, y una sabiduría que hasta todos los reyes de la tierra iban a ver al rey Salomón. El rey Salomón fue el encargado de levantar el templo en Jerusalén. Un templo majestuoso y maravilloso. Amén. Lo levantó. Pero dice la palabra, si nosotros analizamos la vida de Salomón, dice, Salomón pecó en contra de Dios y su pecado fue desplazar a Dios del primer lugar de su corazón. Tuvo muchas esposas. Algunas de ellas no creían en Dios y adoraban ídolos. Cuando Salomón envejeció, se olvidó de Dios. Y sus esposas querían que adorara ídolos. Salomón a lo último hizo lo incorrecto y ofreció sacrificios a ídolos. Y Dios se enojó con él. El pecado de Salomón tuvo grandes consecuencias, tanto para él como para su reino. Perdió su sabiduría y su reino se dividió en 2 partes. Es decir, que la voluntad de Dios era que el pueblo, su pueblo, sirviera, adorara y viviera en comunión y en unidad. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios y sus reyes siempre tendían a adorar a otros dioses. Y esto es lo que le pasó a Salomón. Y por causa de eso se dividió. Las 12 tribus de Israel que formaban el pueblo de Dios se dividieron en 2. Y se quedaron en el norte, se quedaron 10 tribus y en el sur se quedaron 2. Y hasta se llegaban a pelear entre ellos.
Por eso cuando nosotros leemos Oseas, nos habla de dos partes: los reyes de Judá, que eran la zona sur, y los reyes de Israel, que eran la zona norte. Y en ese tiempo el pueblo de Dios estaba totalmente dividido en dos partes. Y de hecho había un rey en el norte y un rey en el sur, los cuales muchas veces se peleaban. Amén. Y aquí nos habla de unos ciertos reyes en esa época, y casi todos les pasó lo mismo. Casi todos empezaban bien, pero al final empezaban a adorar a otros dioses. Aquí, hermanos, nos habla de un reinado de Jeroboam. Amén. Bueno, en realidad Jeroboam estuvo el primero, Jeroboam 1, y luego estuvo Jeroboam 2. Y aquí, que habla de hijo de Joás, se refiere al segundo, pero el segundo hizo lo mismo que el primero. Es decir, todo lo que hizo el primero, el segundo lo siguió. Jeroboam fue un rey de la zona norte de Israel. Amén. ¿Y qué pasa? Que resulta que el templo estaba en el sur, en Jerusalén. El templo, como hemos dicho, fue construido por Salomón, y donde estaba el arca del pacto, y donde ciertos días del año iba todo Israel a adorar ahí a Dios. Dios también estableció unas fiestas que todos creo que las conocemos: la Pascua, Pentecostés, el Día de los Tabernáculos. ¿Y por qué Dios hacía estas cosas? ¿Por qué Dios ponía esas fechas? Todas tenían un significado. Y estas fechas eran una para acordarse de que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Otra era porque el pacto de Dios que hizo con su pueblo. Es decir, todas tenían un significado. ¿Por qué Dios quería que ellos celebraran esas fiestas? Porque en estas fiestas se acordaban, todos se dejaban todo, se unían, iban y adoraban a Dios, acordándose de todo lo que Dios había hecho y hacía por ellos. Porque en realidad esto era lo que Dios quería de su pueblo. Fiesta de Pentecostés, fiesta donde los primeros frutos de la cosecha los traían a Dios. ¿Para qué? Porque ellos así se acordaban de que todo lo que ellos tenían, todo lo que ese fruto que había salido de la cosecha, todo era gracias a Dios. Es decir, y hoy en día sigue igual. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que conseguimos, todo lo que logramos, hermanos, no nos podemos olvidar que todo proviene de Dios. Amén. Así que si conseguimos algo, es gracias a Dios. Y por eso el significado de las fiestas, de la unión del pueblo de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Ese rey Jeroboam, al estar dividido el norte con el sur y que el templo estuviera en el sur, él decidió y dijo: mira, no vamos a ir a Jerusalén a adorar. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a levantar dentro de nuestro territorio, en el norte y en el sur, vamos a levantar unos altares y haremos unos becerros de oro. Pero pueblo, no se preocupen, porque estos becerros de oro representan a Dios, a su grandeza. Porque un ser humano convenció a medio pueblo de Dios de ir a adorar
a estos becerros de oro, les hizo creer que ahí estaba miren, nosotros no vemos a Dios, pero haremos esto porque esto en realidad representará la gloria de Dios. Y el pueblo se sometió a eso. Y levantaron uno en el norte y otro en el sur y empezaron a adorar a estos dioses que en cierto, entre comillas, ellos hacían ver que representaba a Dios. Y esto hoy en día pasa también. Amén. No quiero meterme mucho en el tema, pero hoy en día también pasa que muchos como que levantan, ¿no?, estatuas, como, pero no te preocupes porque representa a Dios. Pero al final la tendencia es, vamos a ir hasta allá, porque ahí está la imagen, aunque representa a Dios, pero vamos a ir allá. Y Dios eso lo prohibió. No te harás imagen de mí. Amén. Pero ese rey levantó 2 altares, porque dijo en su corazón, no vamos a ir a Jerusalén, no sea cosa que el pueblo me deje y que también ahí el rey de Jerusalén, el rey de Judá también me mate. Así que él con su astucia levantó estos 2 altares. No solamente hizo eso, sino que él también de su corazón cambió las fiestas. Es decir, ya no empezó a seguir las fiestas que Dios había puesto, sino que él se las inventó. Y dijo, mira, haremos semejante, pero en vez de hacer como ellos, porque si no también tendremos que volver a Jerusalén, mira, nosotros iremos a adorar a Dios y nuestro punto será ahí donde están los becerros y vamos a poner otros días de fiesta. Amén. Bendito Dios. Y esto es lo que a Dios le molestaba. Y aparte de eso, no sé si todos saben, pero los que estaban ahí sirviendo en los templos eran los levitas. Él también no puso los levitas, sino que puso a gente que a él le pareció. Y por esto vemos que en Oseas Dios se molesta con el pueblo. Una, porque estaba dividido. 2, porque fácilmente se olvidaban de él. Y engañando al pueblo. Amén. Bendito Rey. Pero ¿por qué dije? Bueno, vamos a seguir leyendo. Miren, dice, cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebrantaré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ahí vemos a un Dios con juicio. Amén. Y no estáis acostumbrados que yo predique de esto, ¿a que no? Pero vemos a un Dios con juicio sobre su pueblo, porque su pueblo, viendo todo lo que Dios había hecho por ellos, su corazón siempre tendía a hacer lo contrario. Bendito Rey. Sigue diciendo, dice, ella, Gomer, volvió a concebir y en esa dio a luz a una niña. Entonces el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no volveré a mostrar
amor al reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, mostraré mi amor al pueblo de Judá y la salvaré. No por medio del arco, ni espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando ella dejó de amamantar a lo Ruhama, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el mismo lugar donde se le llamó Lo-ammi, le llamará hijos del Dios viviente. Miren eso, no sé si lo entendieron. ¿Por qué digo que al final prevalece siempre el amor de Dios? Dios es justo, y cuando ve a su pueblo que se inclina delante de otros dioses, Él, claro, el peso de la santidad es como que los quiere juzgar, pero hay una parte de su corazón que ya lo ve realizado y hecho en cada uno de ellos, y hay una parte de su corazón que se va hacia el amor. Fíjense, es que no termina de decir voy a juzgarlos y caerá juicio sobre ellos, para decirle, pero en un futuro ellos volverán a mí. ¿Saben por qué? Porque en el corazón de Dios prevalece el amor hacia su pueblo, y eso, por mucho que nosotros querramos cambiarlo, no se puede cambiar. Es que Dios no terminaba de decir algo para que su corazón se fuera, pero es que yo los amo, pero es que mira que me están haciendo, pero es que algo tengo que hacer con ellos. Amén. Bendito Dios. Y miren lo que Dios hace. No sé si se han dado cuenta, pero Dios le dice a Oseas: cásate con una prostituta. Hermanos, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué le dice cásate con una prostituta? ¿Saben por qué? Porque Dios hace cosas que nosotros no podemos entender. ¿Qué nos quiere mostrar Dios aquí? Y yo le daba vueltas al asunto. Yo decía: Señor, pero no los hubiese podido hacer de otra manera. Que tú le dices al profeta que supuestamente es santo, que supuestamente hace las cosas bien, que vaya y se case con una prostituta. Está bien que el pueblo de Israel estaba como medio, parecía en el espíritu que estaba en prostitución, pero no lo hubieses podido hacer de otra manera. Pero no, Dios lo quiso hacer así. Bendito Rey. ¿Qué te vengo a decir con esto? Hermanos, cuidado con lo que nosotros juzgamos. Una cosa importante es que Dios se lo dijo, y eso nosotros lo tenemos que tener claro. Dios le dijo a Oseas, es decir, Dios le dijo: tienes que hacer esto y aquello, yo te lo mando. Por eso cuando Dios manda algo, nosotros no somos quien para juzgarlo. Por muy raro que parezca, aunque parezca una locura, hermanos, si viene de parte de Dios, nosotros no lo tenemos que juzgar. ¿Saben por qué? Porque también hoy es fácil juzgar. No, pero mira cómo va mira con quién está, mira cómo sube al púlpito, mira cómo va con estas pintas. ¿Saben que yo siempre digo lo mismo? Dios hace cosas que nosotros no podemos entender. Y Valeria hace poquito me dijo algo que me hizo pensar. Me dice: escuché a un siervo de Dios que dijo: no te extrañes si hoy en día ves líderes raros.
No te extrañes si hoy en día ves siervos aparentemente raros. Y yo, ¿por qué? Porque hay gente muy rara. Sí. Y no nos olvidemos que Dios ama a las personas. Dios ama a su pueblo, pero también ama a las personas. Y Dios tiene sus estrategias. Y nosotros no nos podemos oponer a ello. Dios usó una prostituta y le dijo al profeta: cásate con ella y ten hijos con ella. Esto para los religiosos es una auténtica locura. Esto no puede venir de Dios, es imposible, pero sí vino de Dios. Le dijo: cásate con una prostituta. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Por eso hoy en día no juzguemos las apariencias. De se lleva tatuajes, se lleva el pelo largo, porque, aunque sean pastores, porque lo primero que entendemos nosotros, y yo me incluyo, es que cuando tú ves esto, tú dices: no puede ser que Dios haga las cosas así. Hermanos, a Dios no le importa esto. A Dios no le importa tu opinión ni mi opinión. Dios tiene una estrategia para salvar a las almas y nosotros no somos quien para decir cómo, ni cuándo, ni cómo lo quiere hacer Él. Amén. Y cuando pensé lo que me dijo Valeria, le dije: pues es verdad, para mí tiene razón. Veremos siervos raros porque hay gente rara. Y para llegar a la gente rara tiene que haber siervos raros. ¿Y saben qué? Dios es raro. Nuestro Padre es raro. ¿Saben por qué? Porque Él puede ver mucho más lejos que nosotros. Su amor no tiene límites. El amor de Dios es: soy santo y tengo que juzgar, pero es que mi corazón, es que los amo, es mi creación. Y por eso mandó a Jesús. La Biblia en Isaías 55:9 dice: como son altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Y aunque te digan hereje, ¿saben qué es? Hereje es hacer cosas que no están en la palabra. Es decir, el fundamento de la palabra: Jesús, su amor, su misericordia y lo que el Señor nos enseña. Amén. Que es la esencia del Evangelio. Pero yo con las pintas, cualquier pinta que yo tenga, si yo voy a predicar el Evangelio y me aceptan porque no me ven, porque los raros no ven a los raros, ¿entienden? Y Dios necesita eso. Por eso los pensamientos de Dios son por muchas vueltas que le demos, por mucho que queramos juzgar, criticar, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y su amor mucho más. Nosotros no lo podemos entender y no lo podemos comprender. Yo no puedo entender cómo un pueblo le da la espalda tantos años, pasan reyes, le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a Dios, todos se equivocan y Él sigue insistiendo. Y muchos dicen: no, es que Dios es malo porque mira, trajo juicio. No, pero es que Dios no para de insistir: mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Y cuando ve que no funciona, dijo: Jesús pagará el precio por ellos. Y ya no voy a ir detrás solamente del pueblo de Israel. Mi pueblo será el mundo, la creación. Voy mucho más allá. Y hay perlas en el Nuevo Testamento que nos hablan de que Jesús fue a predicar aún a los muertos. No me quiero meter más en el tema porque me llamarán hereje.
Pero los pensamientos de Dios son mucho más que los pensamientos nuestros, mucho más. Amén. Bendito Dios. Romanos 11:34 dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? Yo aún no la entiendo muchas veces. Pues sí, Dios le dice al profeta: cásate con una prostituta. Amén. Pero lo que vengo a decir, y sí que quiero remarcar, es que Dios se lo dijo. Y cuando Dios te dice algo, siempre estará fundado sobre la palabra de Dios. Amén. La esencia del amor y la esencia de Cristo estará ahí, apoyando y respaldando ese llamado. Amén. Ahora no podemos salir, no es que Dios ahora me manda tal. No. Tiene que venir de parte de Dios. ¿Y Dios hace cosas raras? Sí. Yo por eso me enamoré del Señor. Porque hace cosas raras. Porque va a contracorriente. Porque el mundo y todo el sistema del mundo va para un lado y Dios va para el otro. Los religiosos piensan de una manera, pues Dios le rompe todo esto. Vemos a Jesús en medio de los religiosos. Y Jesús hasta en momentos rompió esa tradición del día de reposo. Pero ¿cómo? Si Dios estableció el día de reposo. Pero bueno, Dios, ¿sabes qué me ha dicho? Que prefiere el corazón de esta persona que yo guarde el día de reposo. ¿Por qué? Porque prevalece su amor. Iba en contracorriente. Bendito Dios. A Dios le importan dos cosas, y es su creación y su pueblo. Amén. Los ama incondicionalmente. En el versículo 10 de Oseas: con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó lo a mí, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe. Amén. Resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Amén. Bendito Dios. Dios ya profetiza, y esto es la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso digo que cuando tú tienes la revelación de Cristo, de su obra, en todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. De hecho, Oseas, si nosotros buscamos el significado del nombre de Oseas, es salvación. Yo para mí no lo afirmo, pero para mí Oseas es una representación en cierto momento también de nuestro Señor Jesús. Se casa con una prostituta, representando de que Jesús restaurará cualquier corazón, cualquier vida, que no le cierra el corazón a nadie, que no le cierra la misericordia a nadie. Porque nosotros cuando vemos esto pensamos, se casó con una prostituta, pecado. Y si Dios tenía un propósito y quería restaurar a esa mujer, que en realidad fue así. Y si estos hermanos que parecen raros Dios toca un corazón por medio de ellos y les abre las puertas de la salvación, y muchos conocen al Señor, por mucho que hayan asesinado, por mucho que hayan violado, se pueden arrepentir y pueden tener la salvación.
Por eso, hermanos, debemos estar abiertos en nuestro corazón, pero nunca saliendo de la esencia de la palabra. Bendito Dios. Miren, en el 2 dicen: llamen a sus hermanos a mí y a sus hermanos Ruhama. Es decir, que ya los acerca a su corazón Dios. Ahora bien, Dios sigue y dicen: miren, acusen a su madre, acúsenla, porque ella no es mi esposa, ni yo su marido. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de su adulterio. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació. La pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una desvergonzada, pues dijo: quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos. La encerraré porque no encuentre el camino. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los encontrará. Entonces dirá: prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha reconocido que fui yo quien le dio el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le había multiplicado la plata y el oro que ella usó para Baal. Acuérdense que está hablando de su pueblo, amén, Israel. Por eso volveré para quitarle mi grano cuando esté maduro y mi vino nuevo en su estación. La dejaré sin lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su vergüenza a la vista de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todas sus celebraciones, sus fiestas anuales, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus festividades. Devastaré sus vides y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba incienso a sus baales, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Por eso ahora voy a seducirla. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Es que parece una locura. No me digan que no parece una locura. Es que Dios cambia de, pero la amo. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como en el Egipto en que salió, como el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, me llamarás esposo mío y no me llamarás más mi Señor. Quitaré de tus labios el nombre de tus baales y nunca más volverás a invocarlos. Acuérdense, esto Dios profetiza la venida de nuestro Señor y en los tiempos que nosotros vivimos. Amén. En un tiempo nosotros también nos apartamos de Dios y fuimos detrás de Baales, pero la obra de Jesucristo es nuestra redención, es lo que nos acerca a Jesús, y Dios ya está profetizando y profetiza: en esos días pasará esto, en esos días mi esposa volverá a mí. Amén. En ese día ya dejará a sus dioses y se acercará a mí. En aquel día haré un pacto en favor de ellos, con los animales del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerras para que todos duerman seguros. Te haré mi esposa para siempre, te haré mi esposa con derecho y justicia. En gran amor y compasión te haré mi esposa con fidelidad, y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra responderá al cereal, al vino nuevo y el aceite, y estos responderán a Jezreel.
Amén. Jezreel era el campo de batalla donde los dos reinos del norte y del sur hacían ahí las guerras, y era un campo desolado, y por eso le puso al primo el nombre Jezreel. Pero luego dice, ese campo donde estaba desolado va a empezar a reverdecer, va a empezar a traer fruto. Amén. Y la sembraré para mí en la tierra, mostraré mi amor a lo Ruhama. La que él parecía que Dios ya no la quería, dice, en aquel día le mostraré mi amor. A lo Ami, que es ya no será mi pueblo, la llamaré Ami, que es mi pueblo. A lo Ruhama, que significa la que ya no amo, la llamaré Ruhama, que quiere decir la que amo. Y él me dirá, tú eres mi Dios. Amén. ¿Saben qué pasa? Que Oseas, cuando se casa con la prostituta, resulta que ella lo deja y se va con otros. Amén. Sin embargo, por eso yo digo que Oseas aquí representa a Jesús. Porque en el capítulo 3 le dice el Señor otra vez, yo sé que ella se ha ido con otros. Y aún no sé si los hijos que tú tienes en realidad son tuyos o son lo de los otros. Porque se fue, te dejó, se prostituyó, se fue con otros. Pero miran que le dice el Señor a Oseas en el capítulo 3. Y el Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa, aunque sea amante de otro y adultera, ámala como ama el Señor a los israelitas. Aunque se hayan vuelto a otros dioses y se deleiten con las tortas de pasas consagradas que les ofrecen. Y Oseas dice, compré entonces a esa mujer por 15 siclos de plata y un homer y un lectet de cebada. Y luego le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. Amén. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre y yo me comportaré de la misma manera contigo. Es decir que Oseas va y compra. Tú dirás, ¿qué compra la mujer? No, compró su libertad. Oseas compra la libertad de Gomer. Y Dios le dijo, ahora ámala. Ya sé que te ha hecho esto, pero ámala. Amén. ¿Y esto a qué nos acuerda? ¿Qué nos hace recordar eso? Que Jesús también pagó por ti y pagó por mí. ¿Para qué? Para que tuviéramos libertad. Para que vivamos en libertad. Bendito Dios. Y Jesús pagó un alto precio. Y esto es la representación de la obra de Cristo para nosotros y para el mundo. Estábamos perdidos, adorando a otros dioses, apartados de Dios, pero Él vino y pagó el precio por nosotros. Él golpeó la puerta y gracias a Dios que nosotros le dijimos que sí. Amén. Bendito Dios. Por eso siempre digo que la palabra de Dios, la esencia, por mucho que leamos, la esencia es el amor de Dios. Es Dios buscando a su creación, Dios buscando a su pueblo, Dios perdonando, Dios con misericordia, Dios con gracia. Bendito Dios. Y ahora termino con esto. ¿Por qué el pueblo de Dios se apartaba de Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel se apartaba de Dios? Lo hemos compartido al principio. ¿Por qué? Por su corazón. Porque era un corazón malo. ¿Qué tenemos nosotros?
corazón malo, corrompido por el pecado. Bendito Dios. Pero hay algo que quiero decirte en este día de hoy, y agárrate de esto y óralo. Y es que la obra de Cristo transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Y esto es lo que necesita la humanidad, y eso es lo que necesitas tú y necesito yo. Amén. ¿Y saben qué es? Un corazón justo delante de Dios. Corazón justo delante de Dios. Y termino con Ezequiel 36, 26, 28, que ahí está una gran promesa para los que creen en Cristo Jesús. Dice Ezequiel 36, 26, 28, y terminamos con esto. En ese tiempo, en el tiempo que vivimos nosotros ahora, y desde que Cristo vino a la tierra, dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. La obra de Cristo. Dice, les daré que un nuevo corazón. Y derramaré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Y yo no sé si se han quedado con eso, pero la promesa de Dios es: y les daré. Les daré. Hay diferencia de que no tenéis que tener un corazón puro y limpio. No, os daré un corazón nuevo. Quitaré ese corazón de piedra. Yo sé que a ustedes les cuesta, yo sé que esto lo dice Dios, lo dice también para mí, que nos cuesta, que tenemos un corazón malo, pero nosotros debemos orar: Señor, tú me has dado un nuevo corazón. Céntrate en la obra de Cristo. Créele al Señor. Medita en lo que Jesús hizo por ti. Dile que el Señor te dé esa revelación de su obra en la cruz y que te dé ese corazón nuevo. Amén. Derramaré mi espíritu. Les pondré un corazón de carne. Mire, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos. Es decir, que Dios lo hará. Es que dice, y haré que ellos mismos sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Amén. Bendito Dios. Por eso, hermanos, al fin y al cabo, el problema es el corazón. El problema del ser humano es el corazón. Pero cuando nosotros tenemos esa revelación de la obra de Cristo, Dios hace ese milagro. Nos da un corazón conforme a su voluntad. Amén. Un corazón que le ama. Un corazón que busca y anhela hacer su voluntad. Bendito Dios. Un corazón que le adora en espíritu y en verdad. Bendito Rey. ¿Lo crees? Óralo. Dile al Señor que te dé y que esa promesa se cumpla en tu vida y en tu corazón. Gracias, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, y delante de tu presencia. Es verdad, Señor, que nos hemos equivocado,
Hemos errado tanto, Señor amado, en nuestra vida. Hemos cometido errores, Señor amado, bendito Dios, graves. Pero, Señor, entendemos y comprendemos que estábamos alejados de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es un amor infinito. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, es un amor que no se puede entender y no se puede comprender con una mente humana. Tu amor es un amor incondicional. Por eso, Señor, hoy venimos delante de ti y delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, aleluya, que tú, Señor, hagas ese milagro y que pongas en medio de nuestro pecho, Señor, ese corazón, Señor, ese corazón que proviene de ti, ese espíritu, Señor amado, tu Espíritu Santo, para poder, Señor amado, acercarnos a ti, cumplir tu voluntad, cumplir el propósito, guardar, Señor, tus mandamientos, guardar, Señor amado, bendito Dios, tus leyes, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. He aquí, Señor, estamos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias porque es una promesa, bendito Dios, que tú, Señor, nos das por medio de tu Hijo amado, Jesús. Gracias por tanto amor y gracias por tanta misericordia. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gracias, gracias, Señor.